Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Corintios 11:14. 2 de Corintios 11:14. Y leemos la palabra de Dios en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El título para este mensaje: La nueva era, un engaño del enemigo disfrazado de luz. En estos tiempos finales han surgido muchas corrientes espirituales que aparentan ser inofensivas, pero que a la vista son atractivas y llenas de paz. Una de las más influyentes es lo que conocemos hoy en día como la nueva era. Esta filosofía promete iluminación, poder interior, sanidad espiritual y conexión con energías universales. Pero sin embargo, detrás de sus palabras suaves y su apariencia de bondad, se esconden enseñanzas que trascienden la verdad de Dios y que contaminan la casa de Dios. Este tema es bastante preocupante para personas que conocemos acerca de este tema y que desafortunadamente se está entrando en la iglesia. Muchos lo están normalizando, muchos están inclusive trayendo en sus cuellos colgados símbolos donde realmente no está la presencia de Dios, donde no exaltamos su nombre, donde hacemos situaciones, cosas que le desagradan a Dios, pero pensamos que realmente le agradan a Dios, cuando esto no tiene nada que ver con la verdadera luz de Cristo. Vemos que la nueva era no es algo nuevo. Es la reaparición de antiguas prácticas ocultistas, idolátricas y paganas que la Biblia ya había advertido. Pero hoy más que nunca el pueblo de Dios necesita discernimiento espiritual para que no sea sacudido o seducido por doctrinas engañosas que apartan del único camino verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy inclusive en la casa tenemos y han entrado sigilosamente imágenes, objetos de la nueva era. Algunos inclusive, desafortunadamente, tienen elementos que traen estas imágenes de la nueva era escondidos, quizás en hologramas, quizás subliminalmente en camisetas, inclusive en manillas. Pero este mensaje es para que la iglesia abra los ojos y no deje entrar estas prácticas ocultistas ni a la casa y mucho menos a la iglesia. Debemos todos estar unánimes en el mismo espíritu para que cualquier engaño que quiera entrar en la iglesia lo podamos discernir, lo podamos ver e inclusive denunciar ante las autoridades, en este caso nuestro pastor, nuestra pastora. Pero vamos con el primer punto de 20. El enemigo usa engaños espirituales para desviar el verdadero Dios. Ahí en 1 de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente
que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. En el tiempo de Pablo, muchas corrientes filosóficas y religiosas se mezclaban con el cristianismo naciente. Existían prácticas ocultas como adivinación, astrología y cultos paganos que prometían sabiduría espiritual fuera de Dios. La advertencia apostólica fue clara. No todo lo espiritual proviene de Dios. La nueva era tiene raíces en prácticas antiguas como el hinduismo, el budismo, el gnosticismo, los agnósticos, el ocultismo antiguo, adaptadas al mundo moderno. El enemigo no siempre ataca de una manera evidente, muchas veces lo hace por medio del engaño. La nueva era enseña que el hombre puede ser su propio Dios, que la verdad es relativa y que todas las religiones conducen al mismo destino. Fíjese que estas ideas contradicen la enseñanza bíblica que declara que solo hay un Dios y un solo camino de salvación y un solo consolador. El engaño consiste en presentar lo falso como si fuera verdadero, lo oscuro como si fuera luz. El creyente debe examinar toda enseñanza a la luz de la palabra, pero no a la luz de la palabra de un hombre, a la luz de la palabra de Dios. No todo lo que habla de espiritualidad proviene del Espíritu Santo, amada iglesia. Es necesario evitar prácticas como astrología, energías espirituales sin fundamento bíblico, lectura de cartas, de adivinación, meditaciones místicas ajenas a Cristo, amuletos o rituales energéticos. Yo tenía un amigo en Colombia, se le llama los hippies, no sé en otras partes del mundo cómo le digan, pero este personaje vendía unas piedras, vendía unas manillas, vendía unos collares, vendía unos aretes. Y yo le decía, ¿y esto de dónde viene? Normalmente viene de nuestros antepasados. Y yo le decía, pero ¿cómo usted hace para que estas piedras como que hagan mella en la vida de la persona? Y me decía, nosotros cuando estamos haciendo estas piedras, nosotros invocamos espíritus. Y esos espíritus llegan y se posan sobre las piedras. Yo le llamo a eso argumentos. Y cuando la persona se lleva esto a la casa, muchas veces empiezan peleas, empiezan inclusive hasta homicidios por llevar y comprar estas cosas. Y me llamó, en ese tiempo no sabía mucho, me llamó mucho la atención algo que se llama el yin yang, que es un círculo, la mitad blanco y la mitad negro, pero en lo negro hay un punto blanco y en lo blanco hay un punto negro. Y yo le decía, ¿esto qué es? Decía, es el bien con un poquito de mal y el mal con un poquito de bien. Pero hoy a la luz de la palabra entiendo que lo malo es malo y lo bueno es bueno. No hay un punto medio. Es como el que dice que no cree en Dios, pero que tampoco cree en el diablo.
La persona que no cree en Dios inmediatamente llega en un estado neutro donde el enemigo es el autor. Por eso nosotros debemos tener el discernimiento de Dios, amada iglesia. Debemos estar en constante oración para que en momentos de situación y en momentos cuando estamos como decimos, de baja nota, no lleguen a engañarnos, a levantarnos la moral, supuesta moral, dándonos cosas que supuestamente nos llenan de paz, cuando sabemos que la única paz es nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. La Biblia misma nos enseña que existen espíritus engañadores que buscan apartar al hombre de la verdad. Esto se relaciona con la doctrina del discernimiento espiritual, donde el creyente debe probar los espíritus para ver si son de Dios. Ahí en Primera de Juan, usted puede leerlo, en Primera de Juan 4:1. Ahí puede leer acerca de este tema. Vemos que la nueva era promueve una espiritualidad sin arrepentimiento, ni mucho menos redención por medio de Cristo, lo cual niega la obra salvadora de Jesús. El enemigo sabe que el ser humano tiene sed espiritual. Si no encuentra a Dios, esa persona buscará desviarse a estas doctrinas falsas. Y la persona siempre busca llenar esos vacíos con esas faltas o falsas doctrinas espirituales. Cuando el corazón no se llena de Cristo, se vuelve vulnerable al engaño. Amada iglesia, no todos los espíritus, no todo lo espiritual es santo. Lo que viene de Cristo puede convertirse en una puerta para el engaño. Y como segundo punto, la nueva era exalta al hombre y niega la soberanía de Dios. Ahí en Isaías 14:14 dice: subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Ahí vemos que en ese versículo refleja el orgullo de Lucifer antes de su caída. Su deseo fue ocupar el lugar de Dios. Ese mismo espíritu de autosuficiencia y exaltación personal sigue manifestándose en medio de la doctrina que enseña que el hombre puede ser divino por sí mismo. La nueva era enseña ideas. ¿Y cuáles son las que usted debe tener en cuenta? Que tú eres tu propio Dios, que el universo conspira a tu favor, que todo lo que está dentro de ti tiene poder. También que no necesitas a Dios, que no solo necesitas a Dios para despertar tu conciencia. Estas enseñanzas colocan al hombre en lugar de Dios, lo cual es una forma moderna de idolatría. El egocentrismo, por ejemplo. Amada iglesia, el creyente debe reconocer que no somos dioses, que dependemos totalmente de Dios, que nuestra salvación no proviene del interior humano, sino de la gracia divina. Debemos tener cuidado porque es vital rechazar toda enseñanza que minimice la autoridad de Dios y exalte al hombre. Porque es que esta doctrina entra en conflicto con el principio bíblico de la soberanía de Dios. Debemos saber firmemente que Dios es eterno, omnipotente y digno de adoración. Porque debemos recordar
que el pecado original comenzó con la mentira. ¿Y cuál fue? Seréis como Dios. Ahí usted puede leerlo en Génesis 3:5. La nueva era repite la misma mentira en un lenguaje moderno. Cuando el hombre se cree autosuficiente, se aleja de Dios. El orgullo espiritual es uno de los caminos más peligrosos hacia la caída. La verdadera espiritualidad no exalta al hombre, sino que glorifica a Dios. Vemos esos grandes líderes mundiales que se han creído o han dicho que por encima de ellos no hay nadie. Y los vemos como han caído. Porque es que por encima de Dios no hay nadie. Cuando la persona se proclama autosuficiente, tiende inmediatamente a una caída. Porque es que toda doctrina que coloca al hombre en el trono de Dios es una mentira disfrazada de sabiduría. Y como tercero y último punto, solo Cristo es el verdadero camino y la única luz verdadera. Ahí en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En este contexto histórico, Jesús pronunció estas palabras en un momento clave antes de su crucifixión. Sus discípulos estaban confundidos, ellos buscaban dirección. Aleluya. Pero amada iglesia, Jesús no ofreció múltiples caminos, sino uno solo. ¿Y cuál era? Él mismo. Esto contrasta con la enseñanza de la nueva era, que afirma que todos los caminos conducen a Dios. Muchos buscan como único camino buscar en la brujería, en la hechicería. Y les habla una persona que estuvo trabajando con el Feng Shui. Pero le doy la gloria a Dios porque pude conocer esa parte. Pero ahora que conozco de Cristo, sé cómo contrarrestar todas estas prácticas, incluyendo la nueva era. Amada iglesia, la nueva era promueve la idea de que todas las religiones son iguales. Y si este punto de vista llega a alguien que no está fundamentado en Cristo, simplemente dice: oiga, sí, yo puedo creer en esta cosa, en X cosa, y todo va a llegar a Dios. Todo ese va a ser el camino. No, el único camino es Cristo, y Cristo mismo lo dijo en su palabra. También dice que cada persona puede crear su propia verdad. Sin embargo, la Biblia enseña que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y usted lo puede encontrar en 1 Timoteo 2:5. No hay múltiples verdades, amada iglesia. No hay múltiples verdades espirituales. Hay una sola verdad absoluta, y es Jesucristo vivo. El creyente debe permanecer firme en la palabra, rechazar doctrinas contrarias a Cristo, enseñar a otros el verdadero evangelio, mantener una relación viva con Jesús. También debe instruir a su familia y también debe instruir a la congregación para que no caiga en engaños modernos. La exclusividad de Cristo es una doctrina central del cristianismo. Jesús no es un maestro más, es el Hijo de Dios
encarnado, el Salvador del mundo. Negar la exclusividad de Cristo equivale a negar el Evangelio. Porque es que muchos buscan luz en lugares equivocados cuando la verdad es Cristo. Y la luz ya vino al mundo y precisamente es nuestro Señor. Jesús no solo enseña la verdad, Él es la verdad. Amada iglesia, la luz verdadera no se encuentra en energías ni en filosofías humanas, sino en la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. La nueva era es un movimiento que aparenta espiritualidad, pero en esencia desvía a las personas de la verdad de Dios. Sus enseñanzas promueven el orgullo espiritual, la autosuficiencia humana y la negación del único Salvador. La iglesia debe mantenerse alerta, firme en la palabra y llena del Espíritu Santo para discernir entre la verdad y el engaño. Porque es que vivimos en tiempos donde el enemigo no solo ataca con violencia, sino con sutileza. Se disfraza de luz y ofrece paz sin arrepentimiento y espiritualidad sin Cristo. Y esto le parece muy fácil a muchas personas. Y dicen: yo no necesito someterme a una religión o a una doctrina. Yo soy un Dios con D minúscula y por eso puedo tomar mis propias decisiones. Cuando la persona dice eso, se acerca a una caída. Recuerden, el enemigo dijo: seré como Dios. Inmediatamente firmó su sentencia. Cristo ofrece arrepentimiento y espiritualidad. Pero cuando esto es contrario, esto no viene de Dios. La verdad es permanecer firmes en Jesucristo. Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida. No debemos dejarnos seducir por corrientes espirituales engañosas, sino permanecer arraigados en la palabra de Dios, llenos de discernimiento y comprometidos en la verdad eterna. Amada iglesia, hoy más que nunca, debemos estar firmes en su palabra. Porque esto quizás no lo has visto, pero va a venir esas corrientes con más fuerza a engañarnos. Pero precisamente Dios permite estos mensajes para abrir nuestros ojos y para que cuando el enemigo venga ya estamos prevenidos. Padre, en esta hora oro por tu iglesia, Señor. Padre, danos ese discernimiento que necesitamos para poder ver cuando es engaño y cuando no. Señor, tú eres nuestro único Dios. Tú eres nuestro único Salvador. Padre amado, te damos gracias en esta hora. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, a afirmarnos contigo. Guárdanos de aquella persona que quiere engañarnos, que quizás es un amigo conocido. Más bien que ellos se conviertan a ti y nosotros no nos convirtamos a ellos. Ayúdanos a caminar y a estar firmes, Señor. Ayúdanos, Señor, y perdónanos si de pronto hemos hecho cosas que te han entristecido, como comprar guarzos, como comprar esas ranitas, como comprar esos espejos de 6 puntas, como esas cosas, Señor. Perdónanos. Lávanos con tu sangre preciosa. Hoy acudimos a tu preciosa sangre. Hoy nos sumergimos en tu sangre y pedimos, Señor,
que vuelva a renacer en nosotros ese discernimiento espiritual. Porque es que yo creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. Padre precioso, ayúdanos a estar alerta en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.